Me acuerdo que la coordinadora de los trasplantes que me dijo en la junta, él no hay manera de que él regrese, no es candidato, él ya no es candidato, porque quién sabe qué tantas cosas te pasaron que los candidatos no deben de tener. Mi amor, Sí, porque si recuerdas, o sea, para los que no conocen los detalles de qué tan grave estaba, tenía yo un derrame interno de sangre y no lo podían. ya me acordé, híjole, ¿Verdad? meses ese derrame de sangre Sí. aquí interno. Sí, no. Te estabas desangrando, Estaba- era literal, te estabas desangrando. O sea, cuando te escucho, yo puedo ver la mano de Dios sobre tu vida. Sí. La mano, sabes que no hay manera, los milagros de Dios. Pero además tú eres un hombre de fe. Desde que yo te conocí, tú has sido un hombre de fe. Sí, y entonces me acuerdo que tú les dijiste, bueno, pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si alguna vez pensaste, no voy a poder con esto, este episodio es para ti. Bienvenidos todos, estamos de vuelta y esta conversación puede cambiar algo dentro de ti en la medida que lo vas a estar escuchando. Hasta que se me hizo, amor. Aquí estamos. Te doy la bienvenida. Oigan, pues como les prometí, Rafa lo convencí a que estuviera conmigo en un episodio. No saben los años invitándolo, mi amor, deberíamos de hacer un episodio. No, a mí no me gusta eso, no. Pero esta vez me dijiste que sí. Te agradezco. Gracias a ti por tu paciencia de perseverar y ciertamente ahorita es un momento donde es compartir, inspirar, que lo que yo viví, el milagro que yo viví, le puede suceder a cualquiera. Quiero darles un poquito de contexto a quienes no nos conocen o a los quienes a él sí y a mí no, o al revés. Mi nombre es Miriam Nenninger, yo soy psicóloga, psicoterapeuta. Me encanta escribir lo que escribo, me gusta hacerlo porque es la manera como aprendo, ¿no? Y Rafa es mi esposo, estamos casados, cumplimos 30 años de 30 casados, años. vivimos en San Diego. Rafa es ingeniero en sistemas, tenemos unas cuatas de 24 años hermosas, nuestras hijas trabajadoras, inteligentes, chulas, dedicadas, hermosas. Sí. Hemos hecho buena chamba. Gracias. Como papás, gracias a Dios. Y bueno, en noviembre del 2022, amor, tú... 28 de noviembre. 28 de noviembre del 2022, Sí. Rafa tuvo un infarto fulminante. A ver, cuéntanos. Yo ya en el episodio anterior platiqué mi experiencia, cómo lo viví, el drama, lloré. Pues ahora platícanos. Pues esa mañana, como los días que me tocaba, iba a la clase del spinning, a 4 casas de donde vivíamos. Y pues ya yo con mi ropa, mis zapatos, y comienza la clase de spinning. Y el último que recuerdo, haber comenzado la clase, porque a los minutos fue que me dio el infarto. Y cuando abrí los ojos, pues yo ya estaba en el hospital. Oye, pero déjame, me voy tantito atrás, amor. Esa mañana tú bajaste a checarle el aceite al carro que manejaba Pau. Sí. Y tú me dijiste que sentiste algo aquí. Me dijiste, sentí como... Siento una sensación así, no le podía dar explicación porque nunca lo había sentido, pero sí sentí algo. ¿Apretó? ¿Te faltó el aire? Como una ligera falta de aire. Ok. Sí, pero pues es en la mañana, estaba fresca la mañana. De repente no sabes si fue por el cambio de temperatura, pero sí, te comenté que había sentido algo. Entonces, ¿abriste los ojos hasta que estabas en el hospital? Sí, y para mi sorpresa resulta que pues me dio el ataque al corazón y afortunadamente la instructora sabía dar CPR, entonces me dio CPR durante 6 minutos en lo que llegaban los paramédicos. Y según lo que me cuentan, fue que regresaba a la vida y luego otra vez, caía. Y así estuvo. Entonces fue algo que yo no lo recuerdo.
no lo recuerdo. Lo único que recuerdo es ya haber despertado en el hospital. Y lógicamente, pues dices, algo pasó y es algo que no es bueno, ¿no? Entonces, ya fue cuando me dijiste lo que había pasado. Yo fui la que te dije. Pues en su momento tú, pero probablemente primero uno de los médicos. Y sí, pues es un shock. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Pues estás aquí porque sufriste un ataque al corazón. Tenías 3 arterias bloqueadas. Estuviste primero en el hospital de Chula Vista. Ahí te pusieron el Impela. El Impela, sí, el aparato para que bombeara. Y de ahí me trasladaron a Sharp Memorial. Y ahí dices, ay, güey, todo eso pasó. Y recuerdo que era ya, por lo menos mi impresión era que ya había oscurecido, ¿no? Entonces habían pasado algunas horas desde esa famosa clase de spinning. Sí. Oye, pero ¿cuál fue tu primera reacción, tu primera impresión después del diagnóstico? Pues mientras lo estás absorbiendo, dices, bueno, aquí estoy en cuidados intensivos y empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Y entonces dices, bueno, estamos viendo. Yo recuerdo la primera plática, todavía no me decían que iba a tener que tener el trasplante. Estaban viendo. Yo recuerdo así entre sedado y no, un médico que decía, no, yo puedo hacer esa cirugía. Pero como que siguieron las pláticas y siguieron viendo cómo seguía y dijeron, no, esto va a ser trasplante. Entonces como que, ok, o sea, lo vas absorbiendo conforme van llegando, ¿no? Y... ¿Tuviste miedo de morir? No. ¿En ningún momento? No recuerdo haber sentido miedo nunca. Sabes que es una posibilidad, o sea, pero no, francamente no recuerdo haber sentido miedo. Eres muy valiente. Pues es que como que, ¿será que uno cuando no quieres morir, cuando quieres vivir, realmente no estás pensando y si me muero, ¿no? En la medida que se empezó a complicar todo, es cuando empiezas a analizar escenarios, ¿no? ¿Y qué tal si? ¿Qué fue lo que pasó, no? Porque si recuerdas, al poco tiempo nos dijeron que pues, mis riñones habían dejado de funcionar a raíz del estrés que había tenido el corazón. Los riñones resienten ese estrés de todo lo que está pasando en el cuerpo y dejaron de funcionar. Y también en ese momento recuerdo que el especialista, el nefrólogo, dijo, bueno, esto es común que suceda, vamos a darle un par de semanas y en un par de semanas confiemos que se van a reactivar. Y yo recuerdo haber dicho, sí se van a reactivar. Por fe, yo lo declaro y va a suceder, ¿no? Pero sorpresa que pasan las 2 semanas y no ven mejora, no ven eso, ¿no? Lógicamente ya estás con los aparatos de la diálisis 24/7, el aparato en la tráquea, la traqueotomía, y poco a poco empiezas a sentir el desgaste a raíz de no poderte mover como normalmente te mueves, estar sentado, acostado. Y llega el momento donde dicen, no, sí, va a tener que ser trasplante de corazón y de riñón. Entonces... ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia? Creo que todavía estaba en esa mentalidad de que dices, bueno, lo que sea, ¿no? Yo recuerdo que lo que me dio mucha paz o confianza en el por qué estaba sucediendo es que el médico, Mark, el coordinador de los especialistas, me dice, es mejor que sea con riñón, porque ya tuvimos un caso de una persona que se reactivaron los riñones, fue trasplante de corazón nada más, y a los 2 años los riñones dejaron de funcionar. Entonces, por la prioridad
ella tuvo que esperar como 7 años para que hubiera unos riñones disponibles. Oye, amor, y entonces, pues ya recibimos la noticia del trasplante de corazón. Y pues, ¿cómo estuvo el que te ingresaran a la lista ¿te acuerdas? Sí, yo recuerdo que me dijeron, entre más crítico es el estado de salud de la persona, más alto en la lista te ponen. Entonces, en ese caso, era lo que me ayudaba, ¿no? De que estabas bien mal. Sí, entonces ya estás hablando que era mediados de diciembre. Y empiezas a escuchar anécdotas o estadísticas que te hacen reflexionar, ¿no? O sea, ves que alguien tiene que morir para yo vivir. Y entonces dicen, pues mira, dentro de lo positivo es que en las fechas de Navidad hay gente que toma o pasan accidentes y es donde pueden salir más oportunidades. Sí, me acuerdo. Entonces, que decían, está lloviendo, hay posibilidades de que en un accidente. ¡Ay, o sea! Sí, porque es cierto, si recuerdas, fue un invierno que llovió mucho. Y mucho frío. Llovió mucho, ¿no? Entonces... ¿Tú tenías frío ahí en el cuidados intensivos? No. No, y luego, pues, si tenías frío, pedías las cobijitas y te las traían así calientitas, entonces. Y te llevamos una cobija. Sí. Entonces, fue más que nada que se fue desarrollando una serie de complicaciones, ¿no? Recuerdas que después empezó por traer el tubo en la tráquea, empezó una infección. Y luego, cuando estuve primero en Sharp, en Chula Vista, pusieron aquel tubo para alimentarme y algo había pasado, algo quedó mal, tenían que volverlo a acomodar, ¿no? Y cosas así que fueron ajustando, pero luego empezaron las arritmias. ¿Te acuerdas? Y te daban como 2 o 3 veces a la semana. Sí. Y te daban los shocks. Me daban los shocks. Y quedabas adolorido. Sí. ¿Tú te acuerdas de ese dolor? Fíjate que no. Como en ese momento tu cuerpo está en un estado que no estás consciente, ¿no? Solamente tengo memoria de una sensación de un shock eléctrico. ¿Sí? Sí tengo una. Y fue... Me acuerdo haber sentido mucho dolor del impacto del shock eléctrico. Pero fuera de eso fue la única. Pero sí, como todo se fue complicando y luego también en las noches me daba cuenta como yo creo que el proceso del cuerpo de que cuando estás dormido, que estás acostado, es más común que tengas que los flemas Ay, ya me acordé que venían y te las... Sí, porque ahí algo que no recuerdo si haya sido a raíz del virus, pero entonces lo que tenías agua en los pulmones. Sí, pero lo de las flemas era que metían por el tubo a través de una jeringa con un tubo largo de plástico, lo metían aquí por el hueco de la traqueotomía y entonces sacaban las flemas. Y la sensación era como si te quisieran desinflar los pulmones. Entonces sentías una presión al estar jalando el aire. Wow. Y había rachas donde me lo hacían cada 45 minutos, 1 hora, pero hubo veces donde era cada 20, 30 minutos y era muy doloroso, muy doloroso. Entonces, poco a poco se va poniendo más complicada la situación. O sea, todo iba, en lugar de mejorar, iba empeorando. Yo no escuchaba los detalles porque pues a mí no me los dicen, pero a ti sí te los decían, ¿no? Como yo nada más sentía mucho dolor, al punto donde me empezaron a poner esta droga fuerte, que tanto batallamos para aprendernos. Dilaudid. Ajá. Y entonces recuerdo que me decían que era una medicina que es 20 veces más fuerte que la morfina. Y yo recuerdo que estaba en dolor y entonces
me decían, Rafael, tú tienes que descansar. Entonces, porque yo les preguntaba, oye, ¿no me irá a causar dependencia, adicción? Y me dice, si llega a eso, nos vamos a encargar de eso. Pero ahorita lo más importante es que descanses. Y recuerdo que está así, con dolor. La manera en que lo puedo describir es como cuando vas al gimnasio a principios de año con todas las ganas el propósito y que te pusiste en todas las máquinas y al día siguiente te duele todo, pues así. Y entonces ponían la medicina por la vía intravenosa y entonces así en 30 segundos. Sentías el airecito. Sí. Sí. Y yo decía, wow, con razón alguien se vuelve adicto, ¿no? Uh-huh. Pero todo se iba complicando, pero sí batallaba mucho para dormir. Y luego en diciembre te inducen un coma. Sí. ¿Por qué? Porque era tanto tus arritmias. Bueno, te hicieron primero varias intervenciones en el corazón, ¿te acuerdas? Uh-huh. Te hicieron ablación. Ajá. Sí. Entonces me decía aquel dominicano doctor, me decía, es que su corazón está quemado y las poquitas áreas que tiene no reacciona la ablación. Sí. Y de lo que leí, la ablación es un proceso de retirar un poco de músculo y lo hacían, o el plan de hacerlo es para que el corazón pudiera moverse mejor, porque sí, yo estaba muy inestable, ¿no? Y entonces, pero sí, como tú me platicaste después, es que no se le puede hacer, está tan dañado el corazón que no hay dónde hacerle esa ablación, ¿no? Entonces, pues si recuerdas, al 10% de su funcionalidad estaba el corazón. Oye, y entonces te inducen a coma, mi amor. Entonces yo me acuerdo cuando te inducen a coma después de una taquicardia tan fuerte que tuviste, que se te paró el corazón. Entonces yo decía, qué miedo, pero lo van a sacar de la lista de trasplantes. Sí. ¿Tú te acordabas? ¿Estabas consciente o no? No, porque cuando pasó eso, pues simplemente ¿Te dormías? No es como que dijeron, ahorita vienes, vamos a dormir. O sea, ¿tú te dormiste? ¿Tú te dormiste? Sí, no, a mí me durmieron y me... Yo no supe nada. Yo no me agarraron dormido. ¿Y cuando te despertaron, qué te acuerdas? Pues como si hubiera dormido de un día para otro, ¿no? ¿De veras? Sí, es increíble. Lógicamente, cuando desperté, pues para esto, cuando me pusieron otros tubos para otras bombas, el ECMO, porque el ECMO. Se había complicado tanto que tenían una bomba para la entrada y otra bomba para la salida. Pero cuando entran por... ventricular y right. Así es, el LVAC y el RVAC. Y entonces entran por el hombro y es muy común que dañen los nervios del hombro. Entonces cuando yo desperté, yo me di cuenta, primero, que no me podía mover. O sea, del mes y medio que estuve en el coma inducido, todo lo que es tu tronco, el core, que le llaman los músculos, se atrofiaron. Entonces yo no me podía decir, esto yo lo puedo hacer ahorita, pero en ese entonces no podía. Y luego el brazo, me acuerdo que podía los dedos así, tantito moverlos, y la muñeca ligeramente moverla, ¿no? Entonces, pero lo que no se me olvida, yo para esto pues ya tenía 3 semanas, casi 3 semanas, y ya conocí a la señora de la limpieza, ¿no? Entonces cuando despierto, que la veo y me dice, hola Rafael, feliz año. ¿La reconociste? Sí, como si nada, ¿no? Porque creo que para esto no habían... ¿Cómo estás? Si recuerdo bien, tú ya habías tenido una junta con ellos. Sí, ya había tenido la junta. ¿Qué es eso? Y me invitaron a que te desconectara. Sí. Que te diera una muerte digna. Sí. Porque me dijeron, es el paciente más enfermo del Memorial Chart. Sí. Es el paciente que tiene una vida artificial. Tiene 2 aparatos para el corazón, tiene
el aparato para los pulmones, tiene un aparato para Los los riñones. riñones, su Era estómago. el hombre nuclear. Sí, su estómago no puede procesar alimentos, tiene unas infecciones que los antibióticos no te hacen. Las dos peores bacterias. Las dos peores bacterias me dijeron, no hay manera cómo. Y además le dio un stroke, ¿cómo le llaman? Un brain seizure. Un brain seizure. Entonces me dijo, lo más probable es que, pues si lo despertamos, vamos a ver si reconoce. Sí. Y si reconoce, dijo, me acuerdo que tu cardiólogo, vamos a ver si no está alguna área de su cerebro dañada. Uh-huh. Vamos a ver si recupera la movilidad, él habla, él no sé qué. Y yo, oh my God. Y estabas muy mal, mi amor, estabas muy mal. Y sí recuerdo que en una de las noches, cuando físicamente ya te empiezas a debilitar, porque es un círculo vicioso, no descansas bien, no te recuperas y todo se te empieza a complicar. Y como se complica, no puedes descansar. Y como no puedes descansar, se sigue complicando, ¿no? Y llega el momento donde el dolor es tanto que uno dice, ¿sabes qué? Yo puedo entender porque hay gente que de repente ya dice, yo ya no puedo más, yo prefiero descansar. ¿Y llegó un momento que te sentiste? No, pero sí me di cuenta, sí una noche donde yo estuve orando con Dios y le dije, Dios, pues es que en lugar de mejorar todo se está complicando. Y me acuerdo que antes de todo esto estábamos planeando la graduación de las cuatas. Ellas se graduaban el siguiente semestre. De la universidad. Sí, entonces cuando ves eso, que haces ese recuento, yo simplemente decidí que iba a entregar todo. Decir, Dios, o sea, yo sé que si tú me llevas, tú te vas a encargar de mí, tú te vas a encargar de las cuatas. Pero ¿sabes qué, papá? Yo quiero vivir. Yo quiero ver a las cuatas graduarse. Hicimos muchos sacrificios para tener a las cuatas en muy buena educación, en escuela particular. Y cuando finalmente veíamos la luz de hacer viajes, entonces decía, Señor, o sea, yo tengo viajes por hacer. Yo quiero entregarlas a las novias. Entonces, eso es lo que yo te pido. Yo te pido vivir. Pero con todo y eso, si es tu voluntad llevarme, la acepto. Y siento que ese soltar te quita toda preocupación. Y puedes realmente vivir agradecido. Decir, ¿sabes qué? Yo recuerdo que le dije, cada día que viva, no sé si son 7 días, no sé si son 7 meses, yo los quiero vivir agradecido. Y sí recuerdo que hubo noches físicamente muy difíciles y que yo le decía a Dios, es que no puedo, es mucho el dolor, dame fuerzas porque yo no puedo. Entonces, puedo decir que sentía esa paz, esa presencia de Dios. Recuerdo que tenía yo mi iPad y cuando ya se iban todos, porque que se acababa el turno de las visitas, pues iba haciendo mi playlist y poner alabanzas, porque yo le daba gracias a Dios. Había veces que entraba la enfermera y reconocía la canción y así, ¿no? Pero sí fue un soltar a decir, Señor, yo quiero vivir, pero que sea tu voluntad. Y yo creo que puedo vivir. Así que, porque creo vivir, te doy gracias. Y cuando vuelves a leer versículos, te llegan de una manera más poderosa. Como en Filipenses, ¿no? Que dice
que por nada estemos afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones con súplica y luego y acción de gracias. Ese y acción de gracias tuvo un significado. Siempre llegaba a la súplica porque cuando tienes una necesidad, Dios, te suplico, ayúdame, dame gracia, sálvame de este problema. Pero lo que dice inmediatamente después, si tú crees que Dios te ha escuchado, si tú crees y sientes en tu corazón que el milagro puede suceder, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No importa la circunstancia, pero tú tienes fe de que Dios va a hacer un milagro. Entonces, ¿qué te queda? Estar agradecido. Y sabiendo que si tú le entregas, en el peor de los casos, estás en su presencia y tienes la certeza de que Dios se va a encargar. Entonces, llega el momento de que todo lo que lees, todo lo que aprendes en la iglesia, en leer la Biblia, llega el momento, dices, lo pongo en práctica. Y de ahí salió esa fortaleza, esa valentía. Y cuando desperté, pues fue después de que habían hecho una serie de procedimientos, ¿no? Porque conectándonos a tu junta con los médicos que te invitaron a desconectarme, me acuerdo que me dijiste, bueno, le dijiste, necesito los aparatos y por eso lo quieres desconectar. Bien valiente, bien brava. Ya sé. Pero fue como te explicaron, ¿no? Que te dieron todas esas estadísticas después de que muchas noches te habían dicho, oye, ven a ver, despídete de él porque no sabemos si va a despertar al día siguiente. Entonces tú viviste todo ese estrés. Yo vivía desde el dolor físico de tratar de sobrevivir. Luchando. Y tu mente, mi amor. O sea, no llegaban pensamientos de que me voy a morir. ¿Qué? ¿Y si no llega mi corazón? ¿Y si no llega el corazón? ¿Y si no llega el corazón? ¿Y llega el corazón? Tengo 10% de vida. Sí. Llegué hace 3 meses, estoy en el hospital y llegué con el 10% del corazón. Ahorita, ¿como cuánto porcentaje tendré? No pensabas. Recuerdo que una vez le pregunté al médico, al coordinador de especialistas, y me dije, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Me dice, pues primero hay que estabilizarte. Y segundo, hay que rehabilitarte para que aguantes, porque es una operación de 2 días. Un día el corazón y el día siguiente el riñón. Entonces, sobre la marcha de tu rehabilitación es que vamos a saber. Y entonces desperté que fue un febrero 6 o 7. 7. Entonces, y es un tiempo donde, por ejemplo, yo que juego tenis y sigo el Abierto de Australia, que es el primer torneo, que es en enero, pues ya había pasado, ¿no? Entonces yo veía el canal de los deportes y dije, ay, pero si fue el Abierto de Australia, ¿quién lo ganó? Y me acuerdo que alguien le pregunté, no, pues lo ganó Djokovic. Ok. Entonces tú ubicaste y dijiste, ¿qué? ¿Ya pasó enero? O sea, pero no fue como que en ese momento, sino que poco a poco te va cayendo el 20, ¿no? De que no te enteraste en ese tiempo, porque para uno es como despertar de un día para otro. Wow. Y sí recuerdo entonces que comenzó esa rehabilitación y yo dije, me di cuenta de una cosa, que la única cosa de que tienes control es de tu actitud. No hay nada, no hay nada que yo podía hacer para mejorar, salvo que hacer lo que los médicos me decían. Se peleaban las enfermeras por atenderte. La lata. En la comida. No, en la comida. ¿Sí? En la cocina sí te conocían. Por favor, le pueden poner sal. Por favor, tiene picante. Oye, no, pero las enfermeras. Ahora, una vez que, o sea, en los pensamientos, ¿qué pasaba? Con tanto dolor, con tanta... Y que cada vez te empeorabas. ¿Cómo eran esas noches cuando nosotros veníamos a la casa? Pues sí,
como te digo, desde que yo entregué, puedo decir que tuve paz. Ok. Pero sí había noches donde, ¿recuerdas que yo a veces le decía a la enfermera, yo no podía marcar, pero le decía a la enfermera, le voy a marcar a mi esposa, le quiero decir buenas noches. Thank you. Y pues, ¿quieres vivir? Yo brincaba cuando veía esa llamada. Ay, nos haya puesto mal. Ya se petateó. Ya se petateó, no. Sí. Ahora, entonces empieza tu rehabilitación y me acuerdo que no nos decían que ya regresaste a la lista de espera. Y yo preguntando y de repente llega un día y te ponen en lista de espera. Sí. Fue como como en marzo. Sí, fue como... Tú abriste los ojos en principios C7. Como al mes de rehabilitación. Te pusieron en la lista de espera. Sí. Eso fue un triunfo. Sí. Y luego, amor, pues esperar. O sea, era la primera vez que yo decía, ¿cómo voy a orar que alguien se muera? Sí. Para, ¿me entiendes? Que alguien se muera para que ese corazón fuera para ti. Y recuerdo que en una de las veces que estábamos en esa espera, segunda espera, estaba aquí tu mami, que nunca se te despegó, hermosa, mi suegra, y mi papi vino, mis papis, y estuvimos comiendo. Y me acuerdo que, con mucha paz, me acuerdo que mi papi me dijo que Dios ya tenía a la persona, que no entrara como en culpa, sí, de tener que estar orando por alguien que se muriera, que Dios ya tenía todo preparado, todo, que sí, Él sabía. Sí, y yo recuerdo también, en las noches oraba mucho porque pues no había más que hacer, ¿no? Podías ver la tele un rato, cada hora más o menos me aplican alguna medicina y si estabas dormido pues te despertabas y eran momentos donde yo oraba con Dios. Recuerdo que tenía una vecina, como un cuarto, 2 cuartos, que se quejaba mucho de dolor. Y en esa mentalidad de gratitud yo decía, Señor, te pido por ella, porque ella está sintiendo más dolor que yo. Y la fuerza que tú me das, dásela a ella. Me tocó también cuando una vez que estaba orando, que yo decía, Señor, pues alguien va a morir para que yo pueda vivir. Te pido, te doy gracias por esa persona, porque es una persona que en algún momento decidió ser donador. Decidió que si él algún día moría, que él pudiera ayudar a dar vida. Wow. Y es cuando dices, qué bonito que como todo eso fue un efecto dominó, porque yo me hice donador, una serie de personas se hicieron donadores porque entendieron, vivieron de muy cercanamente la importancia de claro, oye, de poder dar vida. Y aparte, nosotros, o sea, yo tengo la posibilidad de salvar a 7 personas. Sí. ¿Verdad? Sí. Fíjate, ahorita en Estados Unidos, porque fueron estadísticas que yo leí después, hay poco más de 100,000 personas que están esperando un órgano. Oh my God. Y ahorita casi cada 10 minutos una persona. O sea, hay una nueva persona que necesita uno. Y un como órgano. cada 17 minutos se muere una persona. ¿Por qué no? Porque no hubo un órgano disponible. Oh my God. Oh, qué principalmente fuerte. por corazón o por riñón. Son los que ¿De más. veras? No me acuerdo si es al revés. Pero, o sea, en la hora cachito que estemos aquí en esta plática, unas 6, 7 personas van a haber muerto. Wow. Bueno, en promedio, ¿verdad?
O sea, pero qué belleza, porque cuando la palabra de Dios dice, amor, que Dios se manifiesta con prodigios, con milagros y señales. Un prodigio es un órgano trasplantado. Sí. Entonces, Dios se manifestó contigo a través de un prodigio. Qué belleza el milagro que Dios hizo. ¿Qué sentiste cuando me llamaron? Y ¿te acuerdas que esa noche me llamaste para darme las buenas noches? Porque yo ese día no fui al hospital. Porque un día antes, 2 días antes, yo dije, va a llegar. Sentí en el Espíritu, yo estoy segura que fue el Espíritu Santo. Dije, va a llegar el corazón y Rafa me va a ver yo sin raíz. Por acá traigo mis rayitos. Y sentí que tenía que irme a poner mis rayitos para prepararme. O sea, sentí en el Espíritu. Entonces ese día no fui a verte. Entonces tú me hablaste por teléfono. Y me hablaste por teléfono, nos saludamos y me contaste tu día. Ya estaba recuperado, ya comía, ya había aprendido a masticar, estaba a moverse, a escribir, porque perdió toda movilidad, ¿te acuerdas? Sí, y aparte que te hacen una prueba de masticar y de pasar alimento para asegurarse que... Tú tenías mucha hambre. Cuando Dios empezó a sanarte, tenías hambre y tenías ganas de masticar. Sí. Pero al virrey le dieron permiso que su mami le hiciera sus albondiguitas. Ah, sí. Cuando estaba en la rehabilitación, sí, mi mamá hermosa me hizo unas albóndigas así con chipotle, deliciosas. Porque no se quería comer la comida. No, sí me la quería comer, pero me dieron chance. Mi alimentación estuvo variando. En esa etapa que lo que querían era que me recuperara, o sea, no habían restricciones con la sal, con las grasas, lo que querían era que me nutriera. Como después de la operación, ahí sí, bajo en sal, bajo en grasa. En agua, en líquido, me acuerdo. Sí. Entonces esa vez nos despedimos y luego de ratito me vuelves a hablar. Sí. Como a las 8:30 de la noche y me dijiste que el doctor quiere hablar con nosotros. Sí. Y ya. Recibimos la llamada de "We have a beautiful heart for your husband". Bueno, yo grité como si el corazón era mío. Y me acuerdo que tú todavía, todo ecuánime. A ver, doctor, ¿y ese corazón te gusta? O sea, está bueno. Y yo, estás viendo que te estás muriendo. Y tú que todavía preguntas si ese corazón. Pues es que como sabes que te van a poner, no es como que mira, no jaló bien este corazón, te vamos a poner otro. Entonces yo lo que quise decir, a ver, si este fuera el corazón que te fuera a tocar. Hasta le preguntaste. Sí, si este fuera el corazón que te fuera a tocar, ¿estarías contento que es ese corazón? Porque acuérdate que un par de ocasiones había llegado un corazón, pero entre que no era completamente compatible o alguna característica no les gustaba. Entonces como que de alguna manera quería confirmar, no era que me quería poner los moños, ¿verdad? Ni nada. Entonces, o sea, tu caso, tú ibas recuperándote, pero estaba muy mal. O sea, él se iba recuperando, o sea, empezó a sanar de cosas, pero pues, ¿qué palabra podemos utilizar? Te llevó, gracias a Dios, cómo se había complicado tu situación, que te llevaron a ponerte en primer lugar en lista de espera, gracias a Dios. Nos enteramos que fue uno de tus médicos, no sabemos quién fue, que peleó por ti. Sí. O sea, tus cardiólogos. Me acuerdo que la coordinadora de los trasplantes que me dijo en la junta, no hay manera de que él regrese, no es candidato, él ya no es candidato, porque quién sabe qué tantas cosas te pasaron que los candidatos no deben de tener. Mi amor. Sí, porque si recuerdas, o sea, para los que no conocen los detalles de qué tan grave estaba, tenía yo un derrame interno de sangre y no lo podían... Ya me acordé, híjole, meses ese derrame de sangre, aquí interno. Sí, no sé. Te estabas desangrando. Era literal, te estabas desangrando. O sea, cuando te escucho, yo puedo ver la mano de Dios sobre tu vida. Sí. La mano, o sea, es que no hay manera, los milagros de Dios. Pero además tú eres un hombre de fe. Desde que yo te conocí, tú has sido un hombre de fe. Sí, y entonces
me acuerdo que tú les dijiste, bueno, pues, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y tú dijiste, bueno, te dijeron los doctores que había que detectar dónde estaba esa hemorragia. Entonces, pero dice, el problema es de que Rafael ha estado con la traqueotomía por tanto tiempo, su tubo en la tráquea no está lubricada como normalmente la tiene una persona. Al meter la cámara, existe el riesgo de que rasguemos la cavidad y se nos termina de desangrar. Ay, no, Dios. Porque yo estaba con, ya no aspirina, con adelgazadores de sangre. Preciso. Porque no querían. Yo creo que probablemente tenga el récord del paciente que más ha usado esas bombas, Sí, porque nadie las había usado tanto tiempo. Y parte de las posibles complicaciones es que se coagulara sangre adentro del sistema de bombeo y pues se complicara todo, ¿no? Entonces, por eso. Hasta crearon un procedimiento que se llama Nenninger Procedure, ¿te acuerdas? Sí, necesito preguntarles cuál. Pero de tanta situación que estaban los mismos médicos queriendo pues ayudarte a que vivieras. Sí. Y luego yo me acuerdo que uno de los directivos ahí del hospital, amigo de Lalo, entonces en el chat de aquí, le dijo a Lalo, es que alguien que llega en el estado como llega Rafael, a los 2-3 días se muere. Entonces, con toda la tecnología que hay, es en esos casos como el de Rafael que podemos intentar algo y si no funciona, se intenta otra cosa. Salvador, nuestro amigo, que es cirujano plástico, cuando tú le enviabas un video o una foto y que él podía ver los signos vitales, él después me platicaba, ¿no? Cómo al ver esos números, pues, Salvador, que él conoce lo que significan esos números vitales, él sabía que había mucha posibilidad de que yo no le iba a hacer. Y cuando él lo platicaba con su equipo de cirujanos, anestesiólogos, cardiólogos, pues casi, no, pues yo creo que unos 3 días más. Y no, cuando mucho una semana. Y como Dios te sanó. Y cuando te dicen la noticia que llegó el corazón, ¿qué fue para ti? ¿Cómo fue? Sí, fue muy gratificante. Como que ya dices, todavía no es como que ya veo la luz al final del camino, pero como que dices, ya dimos la última vuelta. Entonces es algo que... Y llegó el corazón y te lo hicieron el 31 de marzo del 2023. El 30. El 30. Y luego el 31, el de riñón. El del riñón. Entonces, el 30 es el del corazón, te anestesian, hacen la cirugía, el trasplante. Todo el día duraron. Sí, y entonces lo que hacen es primero te conectan el nuevo corazón. Ahí tienen los dos corazones. Y es la maravilla de la ciencia, lo que el hombre ha logrado. No son los prodigios que tú dices que menciona la Biblia. Y entonces están los 2 corazones. Porque no quitan el viejo hasta que se aseguren que quedó bien el primero. Porque si algo no queda bien, pues está todo fregado, pero está el original, ¿no? Y ya que ven que todo está bien, es cuando ya de a tiro te retiran el corazón. Wow. Y luego te dejan abierto y otro día. Y al día siguiente, dormido, te hacen me hicieron el trasplante del riñón. ¿Y tú te acuerdas cuando abriste los ojos después de la Sí, te acuerdas esa noche. Luego hay que subir un video. Sí, me hablaron que me querías ver, pero ¿tú te acuerdas? No, nomás recuerdo que abrí los ojos y te vi y como que te saludé. Sí, ya estábamos mi suegrita, estaban las cuatas, estaban las amigas. Sí. Y me volví a dormir, ¿no? Pero sí, al día siguiente en la mañana fue así como que ya la luz del día abre los ojos. Mira, recuerdo cuando en la camilla me llevaban a la sala de operaciones,
sí dices, bueno, Señor, aquí vamos y todo está en tus manos. Y pues de aquí es o para verte cara a cara o regresar a la vida con un corazón. Fíjate que yo Wow. tuve la certeza, Sí, porque yo decía, o sea, tanto como para que sí, no vaya a funcionar. O sea, yo tenía la certeza en ese ratito. Entonces, amor, es un éxito, gracias a Dios, la cirugía. sí. Cuando abro los ojos, sí, o sea, lloré de la alegría, porque dije, ya la hice. Ya la hice. Todavía faltaba un buen de rehabilitación, pero el obstáculo más grande ya se había logrado. Cómo no, gracias a Dios. Ahí fue, yo descansé. Ahí te quedaste en el hospital, en tu recuperación, en tu rehabilitación. Te pasaron después, el 25 de abril, te pasaron a un rehab. A un cuarto, primero estuvimos en un cuarto De cuidados normal. intensivos y luego el cuarto normal. Sí, y el luego te 25. mandan el rehab. Y luego, ¿qué habrá sido? Como en 10 días, 2 semanas fue que me pasaron al área de rehabilitación. Sí, porque duraste 15 días en el área de rehab. Entonces fue a principios de mayo. Te mandaron al rehab. Que saliste el 17 de mayo. El 17, porque Entonces en 2 semanas te entrenaron a abrocharte los botones, tus habilidades, a caminar. sí, te acuerdas que parte de la rehabilitación, porque había perdido la movilidad, me ponían unos cubitos de madera y era hacer como una pirámide. Es que era frustrante, me Y acuerdo. terminabas cansado. Es que no, o sea, se frustra uno lo que es tan normal. Lo que es tan normal, que es agarrar un cubito, apilar cubitos. Yo terminaba cansado, ¿te acuerdas? De apilar. Escribir, ¿te acuerdas? Escribir. Volver a escribir. Ay, se fue un rollo porque no podía escribir. Y entonces tenían un tablero con las letras. Y cuando quería decir, porque como tenía el tubo, no podía hablar. Y era ir señalando letra por letra. Y me di cuenta que en el inglés las palabras eran más cortas, entonces te comunicabas conmigo en inglés y yo, ¿what? ¿Qué Sí. dice? O a veces te equivocaste de la letra y... No, espérate, otra vez, ahí voy. Ajá. Entonces, y luego te dan de alta y ya llegas a casa y fue un regalo Sí. de Dios, porque Dios cumplió los anhelos de tu corazón de estar en la graduación de tus cuatas el año que sigue. Y aún antes de eso, o sea, cuando estás acostado en la cama de hospital, algo tan sencillo como un abrazo fue de las primeras cosas que hice cuando me pude parar. O sea, no podía caminar, pero logré ya sostenerme en la andadera. Fue abrazarte. Gracias. Y a las cuatas, y a mi mamá. Sí. Y son de esas cosas que dices, tan sencillo que es eso. ¿Cómo cambió para ti, para ir cerrando esta conversación? Pues empiezas a apreciar muchas cosas que das por sentado. La vida, la salud, simplemente la oportunidad de poder decirle a las personas que las quieres, darles gracias. Porque mucha gente estuvo orando por mí, mucho. Y eso es algo que dices, wow, te llega ver ese amor expresado en oraciones y estar al tanto. Y entonces es muy fácil enfocarte a estar agradecido. Me acuerdo cuando podía ver a través de la ventana el tráfico del Freeway 163, y aunque yo no lo manejaba ese freeway para ir al trabajo, yo veía y decía, ¿cuántas veces yo estaba frustrado en el tráfico de la mañana? Y qué ganas de poder estar ahí. O sea, vivo, la vida normal con sus problemas, y dices, problemas, ¿qué es realmente un problema? Cuando estás luchando por tu vida, ¿qué es realmente un problema? Entonces, es una experiencia que te ayuda a poner las cosas en una perspectiva diferente. Y para cerrar, ¿cuál fue tu aprendizaje? Pues mira, Tu gran lección.
La primera es esa, ¿no? La actitud. La única cosa que tienes control en tu vida es la actitud. Porque las circunstancias, los problemas van a llegar, pero es a través de la actitud donde tú puedes decidir si eso que te está pasando es a ti o para ti. O sea, uno puede decidir ser víctima o puede decidir ser ese guerrero que va a luchar por su vida. Pero la diferencia es tener esa actitud de decir gracias porque tengo otro día de vida. Si respiras, es un tiempo donde algo puede suceder, un milagro, una respuesta a una oración, cualquier cosa puede suceder si estás vivo. Y número 2. Pues otra de las cosas que a mí me llevé es de que es precisamente gratitud, ¿no? Decides tú ser agradecido, vivir agradecido, porque la vida puedes vivir desde la expectativas que no se cumplen, y porque no se cumplen no soy feliz, y un espíritu de expectativa destruye al espíritu de gratitud. Cuando tú estás en un espíritu de gratitud, tú facilitas que las cosas se den. Puedes entender que Dios, en medio de ese reto, quiere bendecirte. Y en todo este reto pude ver la mano de Dios. Pude ver a Dios acompañándome. Pude, como le he dicho a algunos amigos, viví una temporada de gimnasio espiritual. Y la tercera cosa que aprendí es que Dios existe. Y el milagro que hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera, lo puede hacer contigo. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Porque yo no soy una persona nada especial, ni espiritual, ni floto en el aire, ni nada. Una persona común y corriente. Pero cuando en el tiempo de prueba, tú decides confiar en Dios y tú crees en tu corazón que algo puede suceder, prepárate porque Dios va a estar ahí y Dios va a contestarte. Aceptas la voluntad de Dios y dices para adelante. Al que cree, todo le es posible. Así es. Qué impactante es esa palabra, ¿no? En nuestras vidas. Y le creímos. Sí. Y fue posible. Y me recordé esa escritura cuando me diste el anillo, amor. En aquellos años, que tenía 24 años yo. En un campamento de jóvenes. Era en un campamento de jóvenes y se llamaba Caminando por fe. Caminando por fe. Mi caminar contigo ha sido un caminar de fe. Igual para mí. Uh-huh. Y tu compañía, tu apoyo incondicional, tu amor, es las cosas que me fortalecieron para seguir luchando y creer que Dios podía hacer ese milagro. Pues hasta crees que te iba a dejar ir. Ahora me cumple todos los lugares que me dijiste que me ibas a llevar. Sí. Comenzando con la casa. Gracias por decir que sí. Oye, pero todavía hay más. Entonces, nos vemos en el segundo podcast para que me cuentes. Hay más que contar. Hay más que contar. Sí, amor, te quiero mucho. Yo también. Te admiro tanto. Eres un hombre de fe, eres un hombre valiente, eres un hombre que has determinado vivir diferente. Y eso me encanta y eso te admiro y me inspiras. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast tan padre que hasta que se me hizo Manolito, como dice la Lucero. Y pues los espero en un próximo episodio. Yo soy Miriam Nenninger y déjame ayudar.